بيتهيألي إني كنت بحكي القصة دي كتير أيام ما كنت في الدوحة. كنت بشتغل معماري هناك في 2015 و2016، وكنت ساكن قريب جدا من متحف الفن الإسلامي. ومكتبي اللي كنت بشتغل فيه كان جنب متحف قطر الوطني مباشرة. ووقتها كان المتحف ده لسه بيتبني، كنت بقعد أتفرج عليه وأنا شغال، لأن المعماري اللي صمم المتحف ده واحد من أشهر المعماريين في العالم اسمه جون نوفيل. جون نوفيل كان شغال في نفس الفترة دي على متحف اللوفر أبو ظبي. طبعاً أصحابي كانوا بيقعدوا يسألوني هو في إيه؟ يعني إيه كل المتاحف دي وإيه الأشكال الغريبة دي؟ الظريف إن هم كانوا بيسألوا وهم ما يعرفوش إن الدوحة أعلنت عن 3 متاحف تانية، وكذلك أبو ظبي خطتها فيها 3 متاحف تانية غير اللوفر، وكل المتاحف دي من تصميم أشهر وأهم معماريين في العالم. فالمهم يعني إنه كان كل ما حد يسألني أحكي له قصة بلباو. بلباو دي مدينة في أسبانيا في منطقة اسمها إقليم الباسك. أول مرة عرفتها كنت في أول سنة في الكلية، كنت بدرس تصميم معماري. الكلام ده كان من حوالي 16 سنة تقريبا. España está dividida en lo que se llama comunidades autónomas, que tienen, digamos, un gobierno propio que tiene competencias propias. El Estado se reserva unas competencias estatales y luego sería una especie, por poner una figura parecida, a un país federal, en que hay, digamos, estados federales con un gobierno central. من يوم ما عرفت بلباو أنا نفسي أزورها، لكن الحقيقة إن عمري ما تخيلت إن ده شكلها. Since the 19th century, we were an industrial city connected with the steel production, and almost anything that you could imagine that could be produced by steel was done in the Basque Country. Bilbao era una gran ciudad industrial, era el polo industrial más importante del norte de España, y en ese momento Bilbao tenía la segunda mayor renta per cápita de todo el Estado español. Esa ciudad fue de industria pesada, siderurgia, construcción naval, grandes bienes de equipo. Nosotros teníamos uno de los principales yacimientos de hierro, de mineral de hierro de Europa, y ha sido siempre la capital económica de Euskadi. Antes de venir a trabajar aquí, mi vida era de labranza en el campo, de agricultor. Sembraba mis fincas, las fincas de mis padres, pero éramos 5 hermanos, entonces algunos teníamos que marchar, donde estuve trabajando 36 años en los trenes de laminación, haciendo millones de chapas, millones de toneladas de chapas. بلباو قريبة جدا من ساحل المحيط الأطلنطي في شمال أسبانيا، وكانوا بيصدروا منتجاتهم عن طريق البحر، فعملوا ميناء كبير ومصانع حديد ضخمة ومصانع السفن عملاقة. لذلك صورة المدينة في ذهني كانت إنها مدينة ملوثة ومظلمة وكئيبة. Bilbao es una ciudad del trabajo, dirá Max Weber, ¿no? La ciudad de los productores. Bilbao es una ciudad sucia, fea, fuertemente contaminada. Pero no éramos una ciudad especialmente atractiva para vivir, ni era interesante, ni tenía un ocio típico de otras ciudades, etc. Era una ciudad claramente trabajadora. Y la ría, las orillas se colonizan de actividades portuarias e industriales, y por tanto la ciudad le da la espalda al río. It was quite disgusting to walk next to the river. We used to have zero oxygen in the river. There was no life, heavy metal pollution. Fue considerada área oficialmente contaminada por parte de las entonces instituciones europeas, de las de entonces. ¿Por qué? El nivel de contaminación industrial en términos de productos como lindane, materiales pesados, prácticamente era
al 80-90% del suelo industrial. La situación era profundamente dramática. We were probably one of the most polluted cities in Europe, and we didn't care about it. In fact, in Bilbao, we were quite proud of it because all those chimneys, all that smoke, that smell of ferric oxide in the atmosphere, it was a symbol of the city. It was the power of the city. We were powerful because of the iron. We were powerful because of the steel. We were powerful because of all those jobs, all that money that used to come to the city through those factories. So we didn't care much about the environment. New ruler of Spain rides into the city of his conquest. Behind him its moors, his army lines the route. اسبانيا كان بيحكمها ديكتاتور اسمه فرانكو، وفي فترة حكم فرانكو اقتصاد بلباو الكبير ما عملش تأثير إيجابي على المدينة. Era el país más rico, pero toda la plusvalía obtenida aquí se succionaba y prácticamente por una burguesía que obviamente prácticamente no reinvertía en la ciudad. La ciudad estaba en situación de parálisis. El urbanismo tenía las cotas más bajas en términos de calidad de vida. Llegamos al límite inferior. Heredamos de la época de la dictadura, de la época del franquismo, una situación infraestructural muy deficiente y muy agotada. Aunque Bilbao y el área metropolitana habían sido una zona muy rica, muy industrial y generaba muchos recursos, se invirtió muy poco en infraestructuras y estaban congestionadas. لما فرانكو مات سنة 75 نظامه السياسي كله انهار وانهار معاه اقتصاد البلد. Entra en crisis y Bilbao pasa, diríamos, a una situación de absoluta crisis industrial y de absoluto deterioro. Prácticamente Bilbao entra, diríamos, en una situación de ruina industrial. Those iron mines are exhausted. We don't have iron mines anymore in the city. And also that big industry connected with the steel production got into a deep crisis at the end of the 70s, beginning of the 80s. Many of those factories, they were technologically old, they were not competitive. En pocos años ya se cerró aquello. Se cerró todo. Aquí estaba Escalduna, una fábrica de reparación y construcción de barcos. Esa fue la primera que paró. Luego paró también Altos Hornos, la naval. Los Altos Hornos eran propiedad de los Altos Hornos de Vizcaya, empleaban del orden de 15.000, 20.000 trabajadores. Hazte la idea de que en 1980 de los 20.000 trabajadores solo quedan 400. La crisis, el impacto de la crisis es brutal. Era una auténtica ruina, un desmantelamiento, no era una industria en crisis, eran industrias cerradas, digamos, pabellones ruinosos, una imagen muy deprimente. And as usually, problems never come alone. In 1983, we suffered the worst floods of the century, and all the central part of the city was completely destroyed by the water. في 26 أغسطس في عز الصيف سنة 83 الدنيا مطرت. في أقل من يوم المية وصل ارتفاعها ل5 متر لدرجة إن في كباري اتهدت. البنية التحتية المهترئة اللي سابها نظام فرانكو انهارت تماماً قدام أكبر فيضان في تاريخ المدينة.
Ese es el aspecto que ofrecía esta mañana el casco viejo de Bilbao. لما عرفت بلباو في الجامعة ما كنتش أعرف القصة دي أصلاً. الحقيقة إن أنا عرفتها لسبب تاني خالص، مرتبط أكتر بموضوع المتاحف اللي الناس كانت بتسألني عليه في الدوحة. في مؤسسة أمريكية بتعمل متاحف اسمها سولومون جوجنهايم. أول متحف يعملوه كان في نيويورك في أمريكا. جابوا أهم معماري أمريكي وقتها وواحد من أهم معماريين العصر اسمه فرانك لويد رايت. رايت عمل تصميم قلب العلاقة بين مبنى المتحف والعمل الفني اللي معروض جواه. Probably the first museum which was maybe more important the building than the work of art. إيه المميز بقى في المبنى ده؟ El Guggenheim de Nueva York tiene una estructura muy clara, ¿no? Es la idea de que un museo se recorre, la manera de recorrer el museo es la espiral y entonces esa espiral acaba convirtiéndose en la estructura general, funcional e incluso en la imagen del edificio, ¿no? كل هذا الجزء في المبنى فاضي من الداخل لورا. في إضاءة داخلة من فوق. الضيوف أو الزوار بيلفوا حوالين هذا الفراغ الضخم الكبير المنعطف أثناء ما هم في حركة صعود مستمرة دائما. بعد جوجنهايم نيويورك شكل المتاحف بقى ممكن يكون أي حاجة. الفاصل اللي بين المبنى اللي هو عبارة عن حوائط وأبواب وشبابيك وبين العمل الفني اللي هو زي التماثيل مثلا اختفى. Tenía una gran colección de obras que le sobraba. Tenía almacenado un 6%, tenía expuesto un 6% y el 94% le sobraba, con lo cual tenía mucho para hacer. Y la Fundación Guggenheim de Nueva York, el museo, necesitaba un nuevo museo. And the building itself should be monumental, something iconical, something that just seeing the building, you could fix it with the Guggenheim brand. مشكلة جوجنهايم إن كان عندهم بالفعل واحد من أهم متاحف العالم وفي واحدة من أهم مدن العالم وكانوا بيدوروا على مدينة أوروبية مهمة تستضيف متحفهم الجديد. El Guggenheim había sido ofrecido a Milán, había sido ofrecido a Salzburgo, había sido ofrecido a distintas ciudades europeas. Bilbao became aware of that and became aware that the Guggenheim Foundation was thinking in expanding the presence in Europe. Se le invita a venir a Bilbao. Esa es una invitación que por cortesía la Fundación admite, quiere decir, acepta y viene. Which of course for them at that time was totally strange. Why? No es París, no es Londres, no es diríamos, Bonn, no es Berlín. Pero Bilbao en ese momento era esa cacharrería, ese desmantelamiento industrial en una ciudad, digamos, bombardeada, como si hubiese entrado en guerra por una crisis absoluta. Estamos dispuestos a pagarlo siempre que, y como apuesta, porque Bilbao de esta manera pues consiga encarnar esos valores que a nosotros nos gustaría por la que fuera recordada, no como una ciudad en decadencia, sino como una ciudad floreciente. La única oferta de matrimonio que tuvieron fue la nuestra. En todos los demás les dieron calabazas, que decimos aquí, les dijeron que no. Y o se casaban con la fea, que entonces éramos muy, muy fea, o se volvían solteros en Nueva York. Y entonces decidieron aceptar, digamos, la implantación en Bilbao. It was an opportunity. Okay. It was chasing the opportunity as it was passing. Well, it's a bit of, I would say, intent and a bit of serendipity. Y luego es verdad, hay un factor de azar, de incertidumbre, llámalo como quieras. The general reaction of the public, of the community, was of a skepticism, saying, well, I mean, we are
in a deep hole, and you're talking about spending millions in building a museum. Que gastar 135 millones de euros, 133 millones de euros en hacer un museo de arte moderno y contemporáneo en esas condiciones era una frivolidad. Why not use that money in other, we have other needs. So we took this decision against all of them, against the rest of the political parties, because they were saying that it was like a cultural McDonald's. Y luego el resultado fue terrible, aunque fue muy arriesgado tanto para Bilbao como para ellos, porque la ciudadanía bilbaína no entendía la apuesta. Si nosotros hubiésemos hecho una encuesta, un referéndum, el 95 o 96% de la gente entendía que era una decisión absolutamente equivocada. Pero el hecho real es que en un momento determinado la sociedad bilbaína se encontró con que se iba a construir un museo en esta zona concreta y que el arquitecto era Frank Gehry. فرانك جيري معماري أمريكي مولود في كندا وواحد من أهم المعماريين في العالم والتاريخ المعاصر. No creo que mucha gente en Bilbao supiera exactamente quién era Gehry. Realmente Gehry no era entonces, cuando se le elige para hacer el edificio de Guggenheim, no era la figura tan conocida como es hoy en día. إدارة بلباو صرحت جيري إنهم عاوزين مبنى يكون ليه تأثير زي التأثير اللي عمله مبنى أوبرا سيدني. I think the Sydney Opera House, what it does do that's nice is it does have a major expression of feelings. As an architectural sculpture, it does motivate people, does make them feel something. Es decir, que es el Ayuntamiento de Sydney el que cree que construyendo un nuevo edificio, la ópera, en un sitio tan singular como es esa península que había en la bahía, ¿no? Situar allí un edificio singular con un concurso internacional que permitiera, podría hacer que buscar un icono reconocible para una ciudad que en general era bastante desconocida en el mundo, ¿sí? Todo el mundo sabía que era, y efectivamente lo consiguieron. Es decir, que a pesar de todos los problemas que tuvieron, hoy en día se asocia a Sydney a... En edificios son clarísimos el caso, la ópera de Sydney identifica a Sydney, de la Sagrada Familia, que identifica a Barcelona, y ya no edificios, pero monumentos, la Torre de Eiffel simboliza París, la Estatua de la Libertad simboliza Nueva York. In all the cities you have a symbol, something that is, you see it and you know where you are. In Bilbao we used to have chimneys. Okay. So we didn't have any symbol that could be easily identified as, okay, this is Bilbao. فرانك جيري كان مطلوب منه يعمل لبلباو رمز العالم كله يعرفها بيه، والجوجنهايم متحف أهم من أهم متحف في القرن اللي فات. Yo cuando vi la maqueta de Frank Gehry, que era así de pequeña, la que ganó un pequeño concurso de arquitectura, ¿no? En Los Ángeles, en Navidades de 1992, y le dije a este compañero arquitecto español, le dije, mira, este edificio puede ser a la arquitectura del siglo XX lo que el Guernica de Picasso es a la pintura del siglo XX. O sea, un símbolo, un referente. أول مرة شفت المتحف كنت في أول سنة في الكلية. الدكتور طلب مننا نجيب متحف شكله عجبنا ونعمل تصميم مستوحى منه، فلما دورت لقيت جوجنهايم بلباو، فاتصدمت من شكله، يعني كنت شايفه قبيح جدا. فرحت للدكتور أسأله، وخدت معايا صورة طبعا متحف تاني عجبني. الدكتور غضب جدا وقال لي ارمي المتحف اللي عاجبك ده وقلد جوجنهايم بلباو. طبعا أنا مش عارف أقلد حاجة زي كده إزاي، أنا مش فاهم أصلا أنا شايف إيه.
Cuando empezó a verse las formas del edificio, cuando empezaron a verse las primeras imágenes, sí que hubo sorpresa. O sea, sí que hubo la sensación de que aquello en la tradicional Bilbao, pues que era una cosa muy ruidosa, por así decirlo, un poco escandalosa, ¿no? And I think it's also a kind of building which makes you think, no? That brings to your mind many forms and many suggestions. I don't know if this is a boat, if this is a growth, of this is, I don't know, the heart of a lady, etc. Everyone is not a simple thing, but it suggests you many images and many ideas. I think this is one of the most interesting things of the Guggenheim. These shapes evolved from the functionality of the buildings and the intent to create a place for people that is inspirational. Frank Gehry proyecta como un escultor, más que como un arquitecto clásico. Es un escultor que le interesan las formas. Él funciona formalmente, ¿no? Él coge un papel, lo arruga, lo mira de lejos, de cerca, una escala, otra escala, pasa unos días, lo vuelve a mirar. Es más bien la sensibilidad. La sensibilidad. El arquitecto nos propone un diálogo abierto con las formas que él ha soñado. The idea that a building could express feelings is something I was looking for. Es un clásico, ¿por qué? Porque cada vez que lo ves te sorprende, siempre es algo nuevo, ¿no? Siempre dice algo, ¿no? Este edificio siempre dice algo nuevo, ¿no? Se mantiene nuevo. Este edificio es un clásico de la arquitectura ya. Y entonces un día Frank Gehry me llamó un domingo por la tarde diciéndome que ya había encontrado el material. Bilbao has a lot of rainy weather. Titanium in that environment is very warm and golden. It's very interesting what it does. Uno piensa en titanio y piensa en prótesis de cadera, de dientes, carísimo, lo más caro después del oro, ¿no? And I didn't think we could afford it on Bilbao. But by some fluke of nature, the Russians who make titanium dumped a lot of it on the market, and for about 6 months it was cheaper than stainless steel, and so we were lucky and we used it. Esto está lleno, el museo, de pequeñas historias como esta, ¿no? De oportunidades. Bueno, que existe la suerte, ¿no? La suerte existe, pero tienes que estar trabajando en el momento que pasa la suerte, ¿no? Y cogerla, ¿no? بيتهيألي إن واحد من أكتر الأسباب اللي خلتني أحب جوجنهايم بالباو وقتها كانت إنه المبنى اللي لما قلدته طلعت الأول. لكن الحقيقة إن أنا رأيي ما اتغيرش كتير. أنا ما زلت مش شايفه مبنى جميل. لكن هو بالتأكيد مبهر. وهو من أحب المباني إلى قلبي. No es un edificio efectivamente amable para con Bilbao, no es un edificio, y sin embargo se ha acabado convirtiendo en el edificio de Bilbao. Pero es verdad que esto es una escultura, además de ser es una escultura habitable. Yo creo que, por tanto, me parece que hay que hablar desde fuera hay que hablar de brillantez formal. Desde dentro de sorpresa espacial, ¿no? Es decir, realmente un juego donde también hay que abandonar el intento de cualquier lectura racional, ¿no? Es decir, que realmente, y dejarse llevar por los espacios que de repente suben, que de repente se alargan en una dirección, en otra, ¿no? Que dialogan que establecen. Our director of photography of the movie, when we entered the main hall, he said he felt like he's entering a mosque. Oh. Do you well, I think
I think the thing is that mosques have feelings, right? When you enter a mosque, you have feelings. The building expresses feelings. And it's not just that it's a mosque, it's just that the sense of the way the materials, the way the lighting, the way the scale is all about creating feelings. No solo supuso un cambio en el lenguaje de la arquitectura, sino también en el lenguaje de la arquitectura de los museos, museográficamente, ¿no? Porque los museos eran, y muchos lo siguen siendo, galería tras galería tras galería, ¿no? Sin embargo, aquí el recorrido por el museo es a través de unas pasarelas en las que se ve la ciudad, se ve la ría, entras a una galería, sales de la galería, despejas la cabeza y se puede entrar limpio de cabeza a ver otra exposición. So let's say you want to go to the gallery you want to see the Anatsui piece. Then you get the elevator, you move up there, and you just go there. You don't need to go through all the other galleries. We're not imposing on you to walk through the rest of the building to get to what you want to go. Yes. More democratic than IKEA, let's say. Yeah. Yes, you know, it's that idea, you know, that, you know, you are not forced, that you decide. You are, you know, you can do what you want. O sea, era un reto construir, proyectar y construir este edificio. ¿Por qué? Porque no se había hecho nunca. Una vez se había intentado, que era con el Disney Concert Hall, y había sido un fracaso. Entonces nunca se había acabado de proyectar y de construir un edificio de esta palabra. La palabra sería complejidad. Complexity, muy complejo, ¿no? Most of the building was engineered, constructed, and made in Bilbao or in Biscay. So it was a very big achievement of the ability or the capacity of the city. Our mantra was we want to have and to build the best possible building, the best possible Frank Gehry design building that we can afford with this budget. So we're not playing tricks here. We're using all the money we have to have the best possible building, but we are not going to go beyond that number. Yo creo que si se hiciera una encuesta para decir qué edificio significa el cambio de siglo arquitectónico, probablemente saliera el Guggenheim de Bilbao. The work was very, very difficult. Yeah, they used the best technology to be able to construct those forms. ¿No? Este proyecto era muy difícil, ¿no? Entonces, ninguno era tan difícil como este, ¿no? Este fue el proyecto más difícil que tuve en toda mi carrera. I was pleased, and I spent a lot of time with them. I felt that the success was that the Basques that I was meeting with and working with, we've all stayed friends. I think the important thing is it connected with the Basque people, it connected with their intentions, what they had hoped for. لكن بغض النظر عن تصميم المبنى اللي هو الجزء اللي أنا مهتم بيه وبحبه وممكن أتكلم عنه إلى الأبد، لكن بالنسبة للشخص اللي كان بيسألني ده مشروع استثماري ومتوقع منه إنه ينهض بالمدينة. Esa pregunta de ¿cumplió sus expectativas? No, las superó claramente. En el año 97 se inauguró el Guggenheim. Cuando se inauguró el Guggenheim, se hizo una estimación de que iban a venir a visitarnos 250.000 turistas. 250.000. La sorpresa fue que el primer año ya vino 1 millón de turistas a Bilbao, al área metropolitana. 1 millón. And the news about the opening of the museum was headline news at CNN. And I was very surprised. I said, well, how can this happen? The people is attracted by the Guggenheim, but later it spreads around the city, which is very interesting. You know the city because of one thing, but later you know. Yo he conocido el turismo en Bilbao cuando ya tenía casi 50 años. Para que te hagas una idea.
la sociedad vasca recuperó en menos de un año la inversión de 133 millones que había hecho. Ahí tuvimos eso que los árabes llaman baraka, buena suerte. The average throughout these 25 years is that because of the museum operation, there is an additional around 500 million euros of economic activity. It would translate approximately to around 10,000 jobs, which are helped to maintain due to the activity of the museum. El Museo Guggenheim, en ese sentido, es nuestra gallina de los huevos de oro. The general opinion about the museum has changed completely. 25 years after, we have renewed the contract with the Solomon Guggenheim Foundation for another 25 years, and there was no discussion. No political party said it was a bad idea to renew the contract. No one in the city was against the renovation of the contract with the foundation. Bilbao es una ciudad pequeña, digamos en el ámbito internacional, y tiene en cambio un símbolo de reconocimiento casi internacional. Cualquiera que vea el perfil o la imagen del Museo Guggenheim identifica en el mundo inmediatamente Bilbao. Este proyecto nos ha cambiado a todo. Ha cambiado la ciudad de Bilbao, ha cambiado a todos los que hemos participado. Frank Gehry también le ha cambiado, porque Frank Gehry... Posteriormente, todo el mundo le ha ido pidiendo a la Fundación Guggenheim que quieren hacer un museo, esperando que con el museo que ellos hagan van a replicar lo que ocurrió en Bilbao. La expresión efecto Bilbao se creó recién inaugurado el edificio en los medios de comunicación porque todos los alcaldes o presidentes de países, ¿no?, querían algo similar a lo que pasó aquí. En la que, a través de la cual pues, muchos países incluso empiezan a ver la posibilidad de expresar su desarrollo, su progreso a través de arquitecturas sorprendentes, ¿no? بيتهيألي إنه الفترة اللي كنت فيها طالب كانت من أجمل الفترات اللي أي حد ممكن يدرس فيها عمارة بسبب تأثير بلباو، لأننا كنا كل يوم بنشوف تصميم جديد في مدينة جديدة لواحد من أشهر معماريين العالم. كنا بنتابع هذه الأخبار ومستنيين إن المباني دي كلها تخلص، لأنه إحنا كنا بنشوف العالم شكله بيتغير من حوالينا. Hay otros que se han saldado con rotundos fracasos pues porque las obras encargadas no han dado el fruto que se merecía y no han gustado. Es el caso de Oviedo, con el mismo Calatrava, ¿no?, que en estos momentos pues, se encuentra con un auditorio que también quería haber sido como la joya de la corona que diseñó Santiago Calatrava, y sin embargo pues ahora en general la sociedad lo rechaza y no sé si asistiremos en algún momento incluso a su demolición. Well, Helsinki is a very interesting case because at a certain moment, the city hall of Helsinki had to make a decision whether to go forward or not, and they decided not to move forward. So it didn't happen. There have been another three
projects that went through the phase of developing this feasibility study. One was in Taichung, in Taiwan, in the western coast of Taiwan. Another project which didn't go forward was in Rio. Okay. And in the case of Guadalajara in Mexico, there was the third. In those three cases, the result of the feasibility study was that it was not, the conditions were not there to make it feasible. Es decir, que realmente muchas de estas operaciones que han sido desarrolladas a imitación de Bilbao efectivamente han fracasado. أنا اتخرجت من 12 سنة تقريباً ودلوقتي بس بكتشف إن أغلب المشاريع دي ما اتعملش واللي اتعمل منهم ما عملش تأثير بالباو. والسؤال هو ليه؟ ليه التجارب دي لم تنجح أو لم تكتمل؟ I don't like this term Bilbao effect because people since Bilbao come to my office and want to hire me to do the Bilbao effect. When I ask them what their program is, what their infrastructure is, what their budget is, what their schedule is, oh, they say, don't worry, we'll work that out later. Just make the Bilbao effect. I think one of the dangerous consequences of Bilbao is what sometimes has been termed as the Guggenheim Bilbao effect. No comparto lo del efecto Bilbao. El efecto Bilbao a mí me transmite la imagen que mucha gente tiene de que aquí de repente no se sabe muy bien cómo, cayó como en paracaídas el Museo Guggenheim y de repente, ¡pum!, la ciudad cambia. The problem is for other cities that they have tried to copy us is that they have only focus in the Guggenheim Museum. The Guggenheim Museum, I used to say that it's the cherry on the cake. It's not the cake itself. It's not just the building alone, it's a lot of things that they did themselves. El cambio tiene que ser conceptual y planificado. No es el cambio no se consigue a través de una arquitectura o de un equipamiento. We had to change. And as part of that change, it was considered that culture would be playing an important role. So that's why the museum was part of that broader set of actions. Y teníamos que dar paso a la ciudad postindustrial, a la ciudad terciarizada que nos diese ese empleo que habíamos perdido de forma no coyuntural, sino definitiva en la industria. If you want to be a service provider city, you need to be attractive. You need a clean environment. So you need to do everything new. Y yo creo que ahí hay que alabar la inteligencia de una serie de arquitectos, ¿no? Digo, de políticos y arquitectos, y políticos arquitectos, como es el caso de Ibon Areso, ¿no? Que es un personaje bastante importante en toda esta operación, ¿no? Tuvimos que hacer un cambio de todo el chasis físico de la ciudad, de esa ciudad industrial, fea, sucia, una ciudad más amable y más bonita. Una ciudad más agradable y más bonita para vivir y que además ofreciese más nivel de ingresos y de rentas a sus ciudadanos. Eso con un edificio o con un equipamiento no se consigue. Era muy difícil y sin embargo fue un proyecto liderado desde la administración pública, lo puso en marcha el gobierno vasco, en menos de 10 años se consolidaron más de 120 proyectos. That's almost like building a new city. Nearly. Well, I mean, that's impressive, of course, but how were you able to do all of this? I mean, nobody owns everything in the city.
Cuando tú efectúas una transformación urbana, tú no puedes efectuar una transformación urbana si no eres propietario, si no tienes propiedad. La propiedad es fundamental para que tú puedas decidir qué es lo que quieres hacer. Y había más de 5 administraciones de distinto nivel, más de 5, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Industria, el Gobierno vasco, el Gobierno central, las diputaciones, son todas entidades públicas. Había más de 5 administraciones que tenían que ponerse de acuerdo para unificar ese suelo, ceder la plusvalía posible a obtener y aprovechar esa plusvalía para la transformación, para seguir transformando el suelo. Cada una de esas administraciones es muy celosa de sus competencias y de sus presupuestos. Y ponerlos a todos juntos a remar en una misma dirección, eso es mucho más difícil de conseguir. How were you able to coordinate all of these different people and take one decision in the end and have everyone working towards one goal? Y lo que hicimos es crear una sociedad que se llamó Bilbao Ría 2000 y a través de ese organismo gestor cedimos todas las administraciones, todos los suelos públicos, digamos, que teníamos en propiedad a esa sociedad. Se estableció un pacto complejo, pero para, diríamos, unificar todo ese suelo y luego tratar de gestionarlo de la forma más técnica posible. Ese fue para mí uno de los mayores éxitos que fueron determinantes para luego el proyecto que se construyó. Y por tanto, digamos, los acuerdos se tomaban por unanimidad, buscando expresamente con una voluntad política esa unanimidad, y se conseguía, y además por las personas que tenían la plena capacidad de tomarlas sin tener que consultar con sus superiores. Uno de los procesos importantes en el cambio de Bilbao, en el proceso de transformación, fue trasladar todas esas actividades industriales y portuarias que estaban en la ría de Bilbao, en las orillas, hacia el mar, hacia otros tipos de emplazamientos más adecuados, y poder poner la ciudad mirando al río. Hubo que hacer una inversión que alcanzó los 1.000 millones de euros en la limpieza y en la recuperación del oxígeno de esa agua. And actually, 30 years after, the river is in a much better situation. There is life again in the river. We can practice water sports in the river. Y antes no se podía pasear por aquí, no se podía. Estaban los muelles, estaba la línea de ferrocarril y no se podía pasear. Había muchos talleres. Por esta zona había algunas fábricas también que traían madera de la Guinea, pero estaba muy destartalado todo, muy mal, muy mal. Las edificaciones estaban bastante sucias, muy grises, toda la contaminación tanto aquí como a lo largo de toda la ría. Y se ha invertido mucho dinero en limpiar las fachadas. Se nota. Y por tanto, digamos que fue de dos naturalezas la recuperación del río, tanto de las propias aguas del río como urbanísticamente de sus orillas. Todo esto ha forzado a los bilbaínos, por primera vez en su historia, a mirar a la ría, ¿no? Es decir, a que giraran sus ojos hacia la ría y de repente la ría se convirtiera en un tesoro paisajístico, en algo que ahora se puede recorrer maravillosamente en bici, andando, en tranvía, ¿no? Y por lo tanto nacía un nuevo corazón para la ciudad, nacía un nuevo corazón muy potente, muy atractivo y muy envidiado por otras muchas ciudades, ¿no? We have invested more than 1,000 million euros in 30 years through this society. Una de las inversiones fue de naturaleza de mejora de las infraestructuras, que eran de tipo viario, digamos, de las carreteras que tenía que haber en el área metropolitana, pero también de las infraestructuras ferroviarias. Se implantó el metro. The metro line, for example, it's another nearly 1,000 million euros invested in the metro system. The metro, I think that has helped us also connecting all the metropolitan area
And people loved the design that Foster did for the city of Bilbao. And in fact, Norman Foster itself used to say that it's the only metro system where the people don't paint in the walls. A pesar de tener una ría en medio y de todas las dificultades que lleva consigo esa construcción, pues sin embargo es capaz de tener un metro, ¿no? Now, Bilbao, I think it's a reference in terms of modern architecture. And so for any architect in the world, it's something good to have a project in Bilbao. This, for example, was the area that previously was occupied by this container station of the port, where actually is the library of the University of Deusto, designed by Rafael Moneo, this building of the public university of the Basque Country that is designed by Álvaro Siza, and the tower designed by César Pelli, which is the one that also designed the whole area of Abando Ibarra. Si nosotros queremos hacer la calle más amable, con mayores anchuras de aceras, con espacios peatonales, etc., hay que meter los coches debajo de tierra. Y por tanto los aparcamientos que se hicieron mayoritariamente fueron para residentes. Los podían comprar, se hacían en espacios públicos que tenían tamaño suficiente y se podían comprar solo por los residentes. Se pusieron también infraestructuras de comunicaciones inteligentes, se cableó toda la ciudad con fibra óptica. Hubo muchos problemas para reorganizar la economía de la zona. Supongo que hubo muchos problemas, no hay duda. Pero bueno, se solucionó. Toda esta zona de aquí, del muelle este, era un desastre, ¿no? Y hoy es una cosa preciosa, está bien. No solo Bilbao, sino el Gran Bilbao. Los pueblos de alrededor también han pegado un cambio enorme, a mejor, a mucho mejor. Es una zona donde se puede vivir y bien. I think we all contributed to it. Life in the city is very exciting now. 25 years ago, it wasn't. Que además tiene una oferta cultural variada, que esa oferta cultural está en sus museos, está en sus teatros, está en su variedad cultural, ¿no? En sus exposiciones, y realmente, bueno, de alguna forma esta es la Bilbao que el Guggenheim ha contribuido a impulsar. So the idea was that the museum was meant to play a role as a catalyst of this change. And it was part of that kind of broader set of actions that the city was starting to develop. Pues quizá todas esas circunstancias han hecho de Bilbao un sitio singular y no sea tan exportable a todas partes, ¿no? En cierto sentido, no todas las operaciones restantes han fracasado, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que no han alcanzado la dimensión de éxito que ha tenido el Guggenheim de Bilbao. Realmente, para mucha gente, estoy hablando de gente de fuera, este efecto Bilbao, que el Guggenheim ha transformado en Bilbao, ha fagocitado un proceso que es mucho más complejo. Es una gota de agua dentro de la operación de transformación de Bilbao que estaba diseñada. Y por tanto, no es un buen mensaje a otras ciudades: haga usted un museo y su ciudad cambiará. Eso es falso.
زمان أيام ما كنت بحكي قصة بلباو بحماس ما كنتش شايف فيها غير المتحف، لأنه أنا في النهاية معماري والمتحف هو لحظة مهمة جدا في تاريخ العمارة. المشكلة إن أنا غلطت الغلطة دي مع أصحابي اللي سألوني عن متاحف الدوحة وأبو ظبي وغيرها. ¿no? Si pensamos en Abu Dhabi o en Qatar o en cualquiera de estos, o incluso en Arabia Saudita, ¿no? Determinadas urbanizaciones de este tipo. Los rascacielos son en sí también, que son rascacielos de oficinas, no son museos, pero también tienen esa componente espectacularidad y esa búsqueda de llamar la atención. I have seen some of the projects, of course, that they have been developing in Doha and Abu Dhabi, and I think many of them, they are spectacular. I think that also the situation at the starting point of this project also is different from the case of Bilbao. I would think that they have taken some note of things that happened previously, like in Bilbao, for example, but of course it's something done with much greater ambition. Okay. A mí sí que me gusta que se recurra a la arquitectura y a los diseños de los grandes arquitectos con esa voluntad de que estos países emergentes que hace 50 años nadie sabía su nombre, ¿no? y que ahora, sin embargo, pues, están presentes en todos los ámbitos de... Pues me gusta que se haya elegido a la arquitectura para conseguir ese objetivo, ¿no? Pero intuyo que ahí detrás hay incluso muchísima más ambición que lo que pudo mover al Guggenheim de Bilbao, ¿no? واضح إن مشروعات زي المدينة التعليمية في الدوحة، المترو، حتى استضافة كأس العالم وغيرهم من المشاريع سواء كانت في الدوحة أو في أبو ظبي، المشروعات دي كلها بتقول إن إحنا لسه في نص القصة، إحنا في الحقيقة بنتفرج عليها لايف. ممكن في المستقبل نشوف تأثير مختلف خالص خاص بكل مدينة منها.